El peso de la noche fue una frase utilizada por el dictador Diego Portales en Chile para representar la relevancia del autoritarismo, utilizado para controlar y someter a los pueblos y para explicitar la necesidad de los grupos de poder de mantenernos sumidos en la ignorancia, representada en este caso por la noche. Desinformados y sumisos, los pueblos tienen menor capacidad de relevarse y de cuestionar críticamente su entorno. Hoy, a más de 183 años, las mismas estructuras de poder se mantienen. La información y el conocimiento dejan de ser un derecho humano y se convierten en una mercancía que, utilizada por los poderosos, mantienen el status quo y el poder en las mismas élites del país. Creemos como equipo de investigación de periodismo en la necesidad de transformar las estructuras sociales a través de un periodismo crítico, riguroso y comprometido socialmente. Somos un equipo de investigación periodística conformado por estudiantes de periodismo y periodistas y tenemos por principal objetivo el hacer público, difundir y denunciar aquello que los poderes ocultan, dándole voz a quienes han visto negados y silenciados principalmente por los medios tradicionales de comunicación. En Chile vemos un sinfín de injusticias, pobreza, desigualdad, leyes represivas, control social, abusos, machismo, patriarcado, violación a los derechos humanos, represión a los movimientos sociales, amnesia histórica, cárcel para los pobres, impunidad para los poderosos. Nos apropiamos de las palabras de Orwell que señalaba: el periodismo es todo aquello que no quieren que publiques, todo lo demás son relaciones públicas, y desde una mirada local sumamos nuestro aporte desde la comunicación social y periodismo. La Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, Ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Que se le ha aplicado solamente a los mapuches. Desde la dictadura a los mapuches, estos últimos, en democracia se puede decir. En dictadura se usó harto, pero en democracia se le ha aplicado solamente a los mapuches, sin tener pruebas concretas, sin tener, pruebas concretas, sino que solamente especulaciones o testimonios de supuestos testigos protegidos. Permite utilizar este tipo de personajes que pueden ser un delincuente, puede ser una persona necesitada, que necesita de recursos y que puede ser pagada, vulnerable, y que el Ministerio Público cuenta con esos recursos y se le puede cancelar, se le puede pagar y prestar una declaración y con eso lograr condenar. En su cara que en este momento tienen sentados 8 mapuches en su tribunal, donde lo quieren juzgar a nuestro hermano, le aplicaron la ley antiterrorista, lo hicieron someter y vivir más de 2 años en su maldita cárcel, en la cual nuestros hermanos casi perdieron la vida en una huelga de hambre, exigiendo su libertad. El uso de la figura de testigos protegidos se marca en Chile en el Código Procesal Penal y en 2 principales leyes. La cuestionada Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, ampliamente conocida como Ley Antiterrorista, promulgada en la dictadura militar, y la Ley número 20.000 de drogas y estupefacientes, y pretende proteger a los testigos que podrían sufrir amenazas, hostigamientos o atentados en contra suya o de su familia. Sin embargo, dicha figura se ha utilizado principalmente en causas vinculadas a la protesta social y a las reivindicaciones mapuches, y es cuestionada puesto que viola todo principio de juicio justo, debido proceso y de derecho a la legítima defensa. Por otra parte, ha sido utilizada como prueba decisiva para fundar una condena y se utiliza con frecuencia y de forma discriminatoria, ya no siendo una medida excepcional. A 40 metros aproximadamente del inmueble siniestrado sobre el pasto del jardín. Ella lo que son las medidas con la leyenda escrita con lápiz pasta tinta azul. No sé si conflicto más. La persona que levantó la partida. Yo creo que cuando una defensa
no puede conocer, ni el imputado no puede conocer la identidad del testigo, ni su domicilio, ni cómo se relaciona con el imputado, es bien difícil ejercer una labor de defensa, se pierde la imparcialidad del testigo porque no se puede saber si lo que anima a esa persona son rencillas personales, si a lo mejor está coaccionado. Es fácil a una persona que tiene una causa pendiente decirle, mira, si tú no declaras, ¿cierto? O si tú nos colaboras en esta causa, nosotros te beneficiamos en esta otra. O sea, eso es una verdad, un secreto a voces. No está establecido en ninguna norma, pero eso se puede producir. Y por otro lado, esta figura, así como está contemplada en la ley 18.314, que contempla la reserva de identidad, la reserva del domicilio, no consta en sus declaraciones, una cosa completamente inquisitoria, digamos. O sea, uno mira un expediente y lo que aparece es tarjado, negro, el nombre del testigo, la identidad. Entonces, efectivamente, no puede saber. Y ahora cuando estos testigos tú no conoces su identidad, evidentemente generan problemas con la manera que tú puedes defenderte de los dichos de esta persona. Es muy difícil cuando comienza una causa el poder identificar quién es el que está realizando dichos en tu contra. Y en el caso de las causas en las que nosotros hemos participado, que son mayormente causas en las cuales se han criminalizado a dirigencia mapuche, se ha utilizado y se ha mal utilizado, creemos nosotros mucho, esta institución del testigo con identidad reservada. La ley antiterrorista ha sido aplicada en varios casos en el contexto del denominado conflicto Estado chileno-pueblo mapuche, centrado en el cuestionamiento de la instalación de empresas forestales, el despojo territorial tras la mal llamada pacificación de la Araucanía y su entrega a colonos o el rechazo a la instalación de proyectos que atentan contra el medio ambiente. Recordemos también que la reforma procesal penal comienza en las regiones de Coquimbo y la Araucanía en el año 2000. Aquí, en este ministerio, se planifica el robo de las tierras mapuche hoy día. Hoy día se está planificándose en estos momentos en tierras heredadas legítimamente por nuestros antepasados. Queremos denunciar a la sociedad chilena hoy aquí en la puerta del Minetlán que se está planificando el robo de las tierras mapuches pehuenches del Alto Biobío. De que en el último tiempo, por lo menos en los últimos 3 o 4 años, la utilización de los testigos con reserva de identidad ha sido más restrictiva y dirigida a ciertas causas en las que se prevé que puedan haber, tengo la impresión, dirigentes. Eso es complejo, ¿no? Porque causas con testigos protegidos se han utilizado en las causas contra la cama. O en las causas contra la gente que está ahora en la zona de Yuteco. Ahí se han utilizado. En varios casos, los testigos protegidos o con reserva de identidad han sido personas mapuche, lo que sería una infracción al convenio 169 por parte del Estado de Chile. Dicho convenio de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Chile sobre pueblos originarios, es un instrumento que busca garantizar la protección a este sector, en particular el derecho a ser consultado sobre materias que los afecten directamente. Utilizarse mapuches como testigos protegidos. ¿Y por qué razón? Porque la dinámica de las comunidades es tan especial, ¿no es cierto? Y ellos tienen tantas particularidades que su vida gira en torno al colectivo. Eso es su idiosincrasia, eso es su forma de vida y utilizan sus propias formas de resolución de conflictos. Y como la vida de ellos gira en torno más bien al colectivo, quien traiciona al colectivo, efectivamente puede llegar a ser expulsado. Se ha cuestionado el uso de esta figura en varios casos como el Poluco Pidenco contra comuneras como Patricia Troncoso, conocida como La Chepa. Yo entrevistando alguna vez a defensores, hace tiempo atrás en una investigación que hicimos en 2008, le preguntaban sobre esta figura de los testigos protegidos, entonces ellos relataban algo que sucedió en el caso en uno de asociación ilícita de la Cámara. Entonces la defensa le preguntaba al testigo, le decía,
Bueno, y usted podría, ¿usted conoce a la chica? Con la otra imputada que es la Patricia Troncoso. Sí, la conozco, le decía el testigo. Ya. ¿Y usted podría identificarla dentro de esta sala? Claro, le dice, y apunta a una fiscal. El caso Víctor Montoya, donde Fiscalía invocó la ley antiterrorista, se le acusó del delito de colocación de artefacto explosivo terrorista en un retén de carabineros en la zona sur de Santiago en febrero del 2013. En el juicio usaron testimonios de testigos sin rostro. Se solicitaban 5 años y un día de cárcel, imputación a la que se sumó la Intendencia Metropolitana, quien solicitó 15 años. Víctor Montoya fue absuelto en los 2 juicios en su contra, sin embargo, estuvo 16 meses en prisión preventiva. El Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto decidió absolver por segunda vez a Víctor Hugo Montoya luego de que fuera procesado por la colocación de un artefacto explosivo en el retén Las Vizcachas de Carabineros el 9 de febrero del 2013. En fallo unánime se determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía Metropolitana Sur, encabezada por el fiscal Raúl Guzmán y los persecutores Cristian Toledo y Héctor Barros, eran insuficientes, por lo que no se pudo comprobar la participación de Montoya en el ilícito. El sistema penal no puede legitimarse y una sanción penal no puede legitimarse sobre la base de medios de prueba que transgredan garantías básicas del debido proceso. El tema de la contradicción, de la bilateralidad de la audiencia es una cuestión esencial en un proceso penal y eso no fue advertido. Entonces, claro, particularmente en este juicio Montoya se valió el Ministerio Público de esta herramienta. Pese a eso, los testigos y sus testimonios fueron contradictorios, incompletos, fueron infundados, así lo valoró el top de Puente Alto al momento de dictar su veredicto absolutorio. En el caso de Emilio Berkov se usó la figura de testigos de oídas, donde testificaron carabineros y policía de investigaciones que habían tomado la declaración de testigos sin rostro, juicio donde fue finalmente absuelto de los cargos de incendio y robo. A mí me parece que es una forma, un eufemismo nomás, pues como para introducir la declaración del testigo, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la defensa, es fácil, digamos, contrarrestar declaraciones de policía, porque el policía está, digamos, de un lado de la balanza, no está al medio, no es un testigo imparcial, no es un testigo imparcial, por lo tanto yo creo que es fácil sacarlo. Existen otros aspectos de los testigos protegidos o con reserva de identidad o sin rostro que es cuestionado. Proteger con la reserva de identidad a imputados de las mismas causas. O sea, no se trataba acá de personas ajenas al proceso que por diversas situaciones le tocó haber presenciado un hecho. Los casos que nosotros hemos visto en concreto se tratan de personas que se llevan beneficios concretos por el declarar en contra de otras personas. Nosotros en el caso de ahora, por ejemplo, tenemos sospechas de que se trata también de una persona que quizás participó en el delito y que con la posibilidad de que no sea acusado o acusada, el Ministerio Público le entrega la posibilidad, bueno, entonces tú declares, y así tenemos alguna prueba, porque también creemos que también genera también este tema de la necesidad de encontrar culpable, hace que el Ministerio Público también se enganche con la única prueba que tiene, que porque al no tener pruebas científicas ni de otro tipo, el testigo protegido es como la única prueba que tiene. Durante el año 2014, el caso vuelve a remecer la agenda judicial, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por vulnerar el debido proceso, concretamente por la aplicación indebida y abusiva de la figura con reserva de identidad. ¿Hay más Víctor Ancalaf en las comunidades de la Araucanía? Sí, por supuesto, porque obviamente esta es la lucha de un pueblo que tiene que ver con la reivindicación de derechos colectivos del pueblo mapuche en particular. Del caso del lonco Pascual Pichún, se condenó al Estado de Chile porque se había infringido el debido proceso, porque en el caso particular no habían existido los resguardos judiciales necesarios para establecer si correspondía o no otorgarle la reserva de identidad, y una vez que se le otorgó la reserva de identidad se imposibilitó a la defensa realizar cualquier tipo de contraexamen que pudiese indicar algún tipo de parcialidad en la persona, lo que en definitiva llevó a una condena que se basó única y exclusivamente en el testimonio de un testigo con reserva de identidad. Cabe hacer presente que el fiscal que llevó a cabo la investigación en aquel entonces es el actual fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes. La Fiscalía de Chile le asiste conformidad por el resultado obtenido el día de hoy por 3 razones fundamentalmente. En primer lugar, desde la perspectiva de las víctimas, creemos que es un paso importante
para iniciar un proceso de reparación. Recordemos que estamos frente a los hechos más graves que han afectado a víctimas, particularmente a los hijos del matrimonio Luxinger-Macay, y también a la familia Seco Fourcade. En segundo lugar, nuestra conformidad se asienta en que se ha hecho un trabajo serio, un trabajo profesional y responsable, lo que ha permitido al Tribunal Oral arribar a la convicción de culpabilidad de Celestino Córdoba en relación al atentado incendiario con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. En el año 2009 y 2010 viene una segunda ola de juicios por delitos terroristas, donde se le imputan cargos a más de una treintena de comuneros que durante el año 2010 estuvieron en huelga de hambre. Entre los casos se encuentran el Fundo Brasil, Fundo San Leandro, el Fundo Santa Rosa, Caso Turbus y Peaje Quino. En todos, el Ministerio Público se valió de la reserva de identidad de testigos. En esas causas, que es concretamente la causa Turbus y la causa Peaje Quino, fue gracias a los reclamos efectuados por las defensas en ese momento de los comuneros, en el sentido de que el Ministerio Público lo que en verdad estaba realizando era un encubrimiento de delincuentes, que es concretamente un delito. El Ministerio Público tiene la obligación de perseguir criminalmente cuando se trata de personas que han participado en un hecho. Y en este caso lo que se intentaba realizar era hacer pasar como un testigo con reserva de identidad a un verdadero imputado. En esa oportunidad el Ministerio Público se vio forzado, por lo tanto, a formalizar al testigo protegido como testigo con reserva de identidad en el caso Turbus y en el caso Peaje Quino, donde se nos reveló que la identidad de esta persona era Raúl Arturo Castro Antipán. Una vez que tuvimos ya este antecedente y habiendo solicitado ya los antecedentes penales, pudimos acreditar durante los juicios, tanto en el Peaje Quino como en el caso Turbus, que se trataba de una persona que tenía múltiples antecedentes, que señalaba haber participado en 2 atentados de una gran importancia acá en la región, lo cual evidentemente comenzó a restarle una credibilidad absoluta al momento del juicio. Raúl Castro Antipán participó como testigo protegido en los casos de Peaje Quino y caso Turbus. En resumen, lo que pasó con este testigo protegido es que todos los acusados, con su sola declaración, fueron absueltos. El Ministerio Público y el Estado, porque el gobierno de Chile fue querellante en todas estas causas y mantuvo la acusación con este único prueba hasta el final. Aún así, todos fueron absueltos, todos fueron condenados en contra. Y el único que fue condenado por ley antiterrorista respecto a esta causa fue el mismo Raúl Castro Antipán, donde su propia declaración fue la única prueba para condenarlo. Lo que me parece incluso a mí un poco complicado para él como imputado. Si yo hubiera sido lo pienso así como defensora, en definitiva el Ministerio Público tan mal lo utilizó que no solo lo utilizó como un testigo protegido, no solo luego de eso levantó su nombre, se hizo conocido para todos, sino que además él se quedó con una condena por ley de terrorismo. Es decir, no va a tener ninguna posibilidad de tener derecho, de recuperar sus derechos sociales ni políticos, porque es el único condenado en este país del año 2010. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaran las calles de manera estimada. Los violentos desmanes ocurrieron. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Otros casos donde se invocó la ley antiterrorista y la figura del testigo protegido fueron el caso Bombas y el caso Emilio Berkov. En ambos, los ministros del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Ginspeter y Andrés Chadwick, salieron ante los medios de comunicación a exigir justicia en contra de los imputados. Sin embargo, con el avance de la investigación, paulatinamente los casos se fueron derrumbando. Vamos a respetar el Estado de Derecho y no vamos a tolerar que minorías a través del terrorismo o de la delincuencia
se impongan sobre la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz. Que existe colaboración entre las fuerzas terroristas de la FARC y el terrorismo en nuestro país. Y por tanto, otra causa más de alianza entre Colombia y Chile para luchar contra el terrorismo sin piedad, sin contemplaciones, dentro de la ley, pero con todo el rigor de la ley. En el 2011, el Ministerio Público no logró demostrar la asociación ilícita terrorista de los 13 imputados por los supuestos atentados explosivos colocados en diversos puntos de la capital. En el caso de Berkov, la única prueba para acusarlo eran 14 testigos protegidos, que luego que la jueza del Tribunal de Cañete solicitara revelar la identidad, el Ministerio Público decidió no incluirlos como prueba testimonial. Finalmente, la condena a 18 años que se le dio al máximo dirigente de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, por el atentado al exfiscal Mario Elgueta, fue por la utilización de un testigo protegido catalogado como de contexto, en lo que se recuerda como uno de los juicios más largos del último tiempo. En el caso de Héctor Yaitul, porque allí en realidad la única prueba fehaciente era las declaraciones del testigo A26. Eso era básicamente la única que se toma en consideración. No es posible que la sola prueba y que la sola declaración de un testigo protegido sirva para condenar a una persona. No es posible, según el derecho penal. Uno de los cuestionamientos a esta figura dice relación con que el Ministerio Público recurre al uso de testigos con reserva de identidad debido a la ausencia de evidencia para culpar a un imputado. En los últimos años, la Fiscalía ha invocado este mecanismo fundamentalmente hacia quienes propugnan la protesta social, tal como sucede en el caso mapuche, donde se ha empleado esta figura principalmente contra sus dirigentes. Yo creo que en el afán ciego de obtener condenas, el Ministerio Público hace un uso muchas veces indiscriminado de esta figura, dado la falta de medios probatorios. En el caso de Castro Tipán fue bastante paradigmático el hecho de que a las personas que acusaba eran justamente las personas que se indicaba como líderes o como dirigentes de agrupaciones mapuche o de sus comunidades. En el caso del Turubú existió un dirigente que se señalaba que era de la Coordinadora Arauco Mayeco, existía un Subú Machipe, que es la persona que transmite los mensajes de la Machi dentro de su comunidad, existía un presidente de comunidad, dos presidentes de comunidad de distintas comunidades, dirigentes totales dentro de sus propias comunidades. Y existía dentro de estas 5 causas que nosotros logramos observar una pretensión punitiva muy específica respecto de ciertas personas. En tema cultivo ocurrió lo mismo. Se les indicó como participante a los dirigentes o a los que se los indicaba como parte de la Coordinadora Arauco Mayeco. ¿Tú lograbas recabar la información de la Coordinadora Arauco Mayeco? Posteriormente, cuando pasaba esa información a la policía, ¿cómo se hacía? ¿Dónde se hacía efectivo? ¿En qué lugar? ¿Qué era lo que le entregaba? Bueno, yo básicamente le entregaba información por entrevista. Ya. Y hay una persona que en ese tiempo me hablaba mucho, me apoyó mucho, que era el Cabo Mesa, ¿ya? Una persona con sus ideales súper formados, así, quería mucho esa institución. Y él me fue enseñando valores, me fue preparando y logramos salir bien de todo eso. Raúl, ¿por qué, si tú tenías conversaciones, por ejemplo, con el Cabo Mesa y con la policía en general, y que tú habías tenido entrevistas previas con la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿por qué no se generaban las detenciones ahí mismo? ¿Por qué no se generaban las detenciones en el acto si tú tenías esa información desde antes? Bueno, ese tema yo no tengo conocimiento porque, por ejemplo, después de lo ocurrido el atentado se demoraron tanto tiempo en detener a las personas. Era un objeto de investigación que yo no estaba al tanto de eso. ¿Nunca se te explicó eso? No, nunca. ¿Tú nunca preguntaste tampoco? No.
A mí la misión mía era recabar la mayor parte de la información, entregarle toda la información a mi agente de control, que era el Cabo Mesa. La instrumentalización de este mecanismo por parte de quienes ostentan poderes económicos y políticos es otra crítica realizada a esta figura. También se ha puesto en tela de juicio la falta de objetividad en el uso de los testigos protegidos, puesto que en algunas ocasiones el Ministerio Público ha reclutado como testigos secretos a personas que poseen algún tipo de rencilla con un imputado. Desde el punto de vista antropológico, los fiscales históricamente se han identificado con las clases terratenientes en el sur. Y por lo tanto, ahora no tendría por qué ser la excepción. Pero por otro lado, es la formación jurídica que reciben los fiscales, pues la formación es muy posibilista. ¿Ya? Ellos tienen poco, en realidad yo creo que hay poca preocupación dentro de la Fiscalía por imbuirse de lo que es el Convenio 169, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, salga en cuanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos te sirva para condenar, ¿ya? O para acusar. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, en realidad cumplen o no con el principio de objetividad que deberían cumplir. Pues la ley lo obliga a tener el principio de objetividad. Cabe cuestionarse finalmente los alcances políticos del uso de este instrumento jurídico que, como hemos visto, ha sido una figura ampliamente utilizada en casos asociados a la protesta social de movimientos políticos y sociales. ¡La educación! Es el recuerdo de un periodo difícil de olvidar. Con 17 y 19 años, los hermanos Viluñir dicen haber sido detenidos sin argumento alguno por parte de carabineros. Según ellos, les preguntaron si tenían alguna relación con comuneros apresados por quema de camiones en la provincia de Arauco. Tras entregar su versión, los habrían forzado a firmar algunos documentos. No me dejaron leer tampoco, me dijeron, tienen que firmar nomás, weón. Me dijeron, si no, te esté preso, si no firmas, te esté preso tú y los otros van a salir en libertad, me dijeron. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se impulsó la Ley de Resguardo del Orden Público, usualmente llamada Ley Hinspeter, que entre otras cosas modificaba el delito de desórdenes con el argumento de que buscaba detener el vandalismo ocasionado por encapuchados. El proyecto de ley en ningún momento definía el concepto de desórdenes, por lo que la misma pena de hasta 3 años de cárcel podía aplicarse a conductas tan disímiles como el participar en una marcha pacífica que interrumpiera el tránsito, bloquear el tránsito con violencia, participar de una toma de un establecimiento o saquear dicho establecimiento. Por otra parte, el actual gobierno de Michelle Bachelet envió en noviembre del año pasado otro proyecto de modificación a la ley antiterrorista que, entre otros aspectos, contempla el uso de agentes encubiertos para la investigación de atentados supuestamente terroristas. El actual proyecto de ley sobre conducta terrorista, que si tú lo analizas o lo contrastas con lo que fue el proyecto de ley Hinspeter en su momento, su fundamento ideológico, ¿verdad?, es exactamente el mismo, incluso hay un copy-paste, ¿verdad? Por eso muchas personas advertimos en Chile que la verdadera intención de esta legislación no es precisamente la persecución del terrorismo, sino que la persecución de la disidencia, porque abre la posibilidad para que los organismos de inteligencia, incluso las policías, somos todos eventuales sospechosos de la comisión de delitos terroristas, todos los movimientos sociales y toda la disidencia. Piensa que el término terrorismo nace en la vida jurídica para contrarrestar las actividades que hacía el Estado en contra de sus propios opositores políticos. O sea, primero en hablar de terrorismo a Robespierre. Es una política de Estado, por lo tanto, imagínate, es un Estado el único que puede llevar a cabo una conducta sistemática de violación a derechos humanos fundamentales. Porque el terrorismo es la dominación por el terror, ¿cierto? Y en ningún caso un acto de rebeldía, como en la circunstancia de la detonación de artefactos explosivos, tiene como propósito la dominación, mucho menos por el terror. Entonces, no se califican las cosas por su nombre y por el contrario, de manera disfrazada, encubierta, se pretende dotar al Estado de una herramienta penal, que es verdad que eso es el derecho penal, una herramienta de control social, capaz entonces de perseguir a la disidencia general. Por las últimas décadas hemos visto que lo que se debe no es lo que sucede. Y Chile ha sido un ejemplo vergonzoso para el mundo y para los chilenos
porque hemos tenido crímenes, asesinatos, desaparecimientos, robos, destrucción del medio ambiente, desarrollo de empresas que destruyen todo lo que puede ser la protección actual y del futuro de nuestros pueblos. Un supermillonario puede destruir un valle entero, quedarse con el agua y además cuando lo condenan nada le pasa, como en el caso del señor Luxich en Caimanes con la mina Los Pelambres. Pero también lo sabemos que las grandes riquezas de las forestales no se hacen sin violar los derechos de las personas, sin golpear, sin torturar, utilizando fuerzas policiales que jamás han sido genuinamente juzgadas, investigadas en base a lo que son crímenes de lesa humanidad. En este primer capítulo mostramos la mirada de abogados y especialistas en torno al uso de la figura de los testigos con reserva de identidad, también denominados protegidos o sin rostro, y sus variantes como los testigos de oídas. En el próximo capítulo abordaremos la mirada de quienes fueron objeto de condenas basadas en el uso de testigos sin rostro y que además debieron pagar con cárcel o extensas prisiones preventivas en estos cuestionados juicios. Les invitamos a ver el próximo capítulo de Reportajes de Investigación, El peso de la noche, periodismo de investigación. Muchas gracias. El peso de la noche fue una frase utilizada por el dictador Diego Portales en Chile para representar la relevancia del autoritarismo, utilizado para controlar y someter a los pueblos y para explicitar la necesidad de los grupos de poder de mantenernos sumidos en la ignorancia, representada en este caso por la noche. Desinformados y sumisos, los pueblos tienen menor capacidad de relevarse y de cuestionar críticamente su entorno. Hoy, a más de 183 años, las mismas estructuras de poder se mantienen. La información y el conocimiento dejan de ser un derecho humano y se convierten en una mercancía que, utilizada por los poderosos, mantienen el status quo y el poder en las mismas élites del país. Creemos como equipo de investigación de periodismo en la necesidad de transformar las estructuras sociales a través de un periodismo crítico, riguroso y comprometido socialmente. Somos un equipo de investigación periodística conformado por estudiantes de periodismo y periodistas y tenemos por principal objetivo el hacer público, difundir y denunciar aquello que los poderes ocultan, dándole voz a quienes han visto negados y silenciados principalmente por los medios tradicionales de comunicación. En Chile vemos un sinfín de injusticias, pobreza, desigualdad, leyes represivas, control social, abusos, machismo, patriarcado, violación a los derechos humanos, represión a los movimientos sociales, amnesia histórica, cárcel para los pobres, impunidad para los poderosos. Nos apropiamos de las palabras de Orwell que señalaba: el periodismo es todo aquello que no quieren que publiques, todo lo demás son relaciones públicas, y desde una mirada local sumamos nuestro aporte desde la comunicación social y periodismo.